Listo, doctor, ya estamos en Facebook. Perfecto, pues bueno, pues me da gusto saludar a todas las personas que el día de hoy nos están acompañando en la mesa que en este momento me toca moderar y que se encuentran dentro de las mesas de trabajo del Observatorio Internacional de Derechos Humanos, que en esta ocasión ha sido denominado Problemas Constitucionales de la Restricción de la Libertad de Circulación en los tiempos de COVID-19. El día de hoy y en esta mesa nos están acompañando pues, dos personas que tienen amplio conocimiento en el tema. La doctora Antonieta Elía, de la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué tal, doctora? Buen día. Bueno, buenas tardes ya. Muy buenas tardes y muy buen día a vosotros. Encantada por la invitación. Es un honor y un placer estar aquí con vosotros hoy y estoy segura de que aprenderé muchísimo de vosotros hoy. No, por el contrario, muchas gracias por estar con nosotros. Y por otro lado, el doctor César Villegas Delgado, de la Universidad de Sevilla, que también el día de hoy nos acompaña. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes aquí en España, buenos días en México. Es un placer estar aquí con ustedes acompañándonos. Muchas gracias. Y bueno, pues antes de comentar cada una de del esquema de trabajo que tendremos, me gustaría dar a conocer la semblanza de cada una de las personas que el día de hoy nos está acompañando. En este caso, de Antonieta Elía. Es doctora en Derecho Internacional y Derecho Nacional en Asuntos Internacionales por la Facultad de Derecho de la Universidad de Salerno en Italia. Durante su carrera profesional se ha desempeñado como investigadora en áreas como Derecho Constitucional, Derecho Internacional, Derecho Constitucional Comparado, Jurisdicción Internacional, Derecho a la Salud, entre otras, formando parte de distintos grupos de investigación, realizando obras y artículos académicos sobre estos campos. Actualmente es directora asociada del Consejo Internacional para la Diplomacia y el Diálogo, es experta legal en el área de protección internacional de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, forma parte del grupo de expertos jurídicos sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea, es experta asociada en Derecho Internacional, Estudios de Paz, Derechos Humanos y Estudios Religiosos del Instituto para la Paz y el Diálogo. Y por parte del doctor César Villegas Delgado, comentamos que es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, profesor de la Universidad de Sevilla de materias como Derecho Internacional Público, Instituciones Jurídicas de la Unión Europea, Derecho de la Unión Europea, Organizaciones Internacionales y Relaciones Internacionales en las Facultades de Derecho y Ciencias de la Comunicación. Ha realizado diversas ponencias en universidades como Hacia un Estado de Derecho Internacional, la génesis y desarrollo de la promoción del Estado de Derecho en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, Hacia un Estado de Derecho Internacional, la contribución de México al debate en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por último, cuenta con diversas publicaciones para universidades e instituciones como The Rule of Law Among Nations, Elements for a Definition, los avances en la investigación embrionaria humana ante las exigencias de un Estado de Derecho, implicaciones para una regulación internacional, entre otros. Pues nuevamente agradezco a nuestros invitados que estén el día de hoy y comentándoles que de acuerdo a lo que se nos ha venido estableciendo, tendremos un periodo de participación para cada uno de ellos. Tengo que confirmar si son 15 minutos. ¿Es así, Wendy? Sí, doctor, entre 15 y 20 minutos máximo. Muy bien, entonces tomamos un plazo de 15 minutos, pudiendo prorrogarse hasta 20 si así lo requiere el ponente, para posteriormente entrar a un periodo de preguntas y respuestas y poder llegar así con ello al final y a conclusiones. Pues de acuerdo a lo que se había establecido, en un principio la doctora Antonieta Elía es la primera en turno y en este momento le cedo el micrófono a ella. Pues muchísimas gracias
don Hugo Morales. Muchísimas gracias a la directora de la Academia de Derechos Humanos de Saltillo, México, doctora Irene Espiño, por esa invitación. Asimismo, deseo agradecer todo el equipo de la Academia, también el técnico que nos apoya hoy para garantizar esa reunión y virtual todavía. Y también permítame saludar con mucho gusto a un querido compañero con el que comparto pantalla hoy. Es un honor, es un placer compartir ideas y puntos de vista sobre temas tan relevantes con mi amigo profesor César Villegas, con el que nos une experiencia de hace muchísimos años desde los estudios en Estrasburgo, en el Instituto René Cassin. Así que me agrada muchísimo también compartir ideas y para tratar de esclarecer de alguna forma lo que ha ocurrido y está ocurriendo desde el punto de vista del respeto y de la efectividad de los derechos en un tiempo tan indefinido como esta pandemia. Trataré de ser lo más breve posible. He estado con mucho gusto siguiendo también los demás colegas que han presentado ponencias en las ediciones de ayer y hoy, y claramente el tema es de particular complejidad desde varios puntos de vista, no solo desde el punto de vista del derecho interno, sino supuestamente desde el punto de vista del derecho internacional. Aún así, como ya he hecho en otras ocasiones, quisiera no separar los dos ámbitos del ordenamiento y tratar de utilizar una metodología con vista a tener en cuenta de alguna forma la referencia al derecho interno comparado y por lo que más se me llama aquí hoy, la referencia al derecho internacional de derechos humanos y a cuáles son las limitaciones a las limitaciones de derechos, que es una expresión que suelo utilizar muy a menudo. Y también en el estudio de los casos de los órganos de tratados y en particular del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pues empezaré, desde luego, me gustaría hacerlo citando un colega y profesor, brillante profesor que concluyó la jornada de ayer, que es el profesor Martinico, que citaba la diferencia entre estado de excepción de forma puramente teórica, por supuesto, con referencia a la teoría constitucional, y entre el estado de excepción y el estado de alarma, se diría en España. Con referencia también, ayer lo hacía con referencia al principio de competencia, es decir, cuál sea el órgano competente también en tomar esta decisión, pero no solo. ¿Y por qué deseo empezar desde ese punto de vista? Desde esa pequeña referencia, sin volver a la clara intervención que hizo el profesor Martinico ayer. Porque esa diferencia también y la consiguiente diferencia entre derogabilidad y suspensión de derechos según de qué tipo de excepción, según estemos hablando de estado de excepción o estado de emergencia
o en España sería estado de alarma, también existe, aunque no sea tan clara, en el sistema de protección de derechos humanos, tanto a nivel universal y como a nivel regional. Trato de explicarme mejor. En el artículo, o sea, en el sistema universal, nuestro punto de referencia es el artículo 4 del Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Y permitidme decir aquí que trataré de no hacer mucha referencia a, a la jurisprudencia y a los casos desarrollados por el comité porque estoy segura que mi compañero César Villegas estará más que contento de presentar su opinión al respecto. Yo, sin embargo, empezaría desde ese punto, desde este artículo, porque volviendo a la a la necesidad de distinguir entre estado de excepción y estado de emergencia y consecuentemente suspensión u derogabilidad de derechos, esa ambigüedad que existe en algunos ordenamientos internos también se desprende, a mi manera de ver, del artículo 4 del pacto. Sin embargo, a pesar de ello, a pesar de esta ambigüedad quizás necesaria, como sabemos, para que el texto de un tratado pueda encontrar el consenso de todos los Estados partes, de alguna forma ha sido aclarada por parte, o bien se ha tratado de aclarar por parte no tanto y no solo del comité mismo en su jurisprudencia, es decir, en sus decisiones rendidas, adoptadas en consecuencias de comunicaciones individuales, así como en específicas observaciones generales, en particular la observación general número 29, de la que no voy a hacer mención en el detalle porque lo hará mi compañero después, pero sí, luego me encantaría recibir preguntas sobre el tema. Pero también lo hace en otras observaciones generales. Es decir, a pesar de que no se refiera, por ejemplo, en la observación general número 32, específicamente a la libertad de circulación, sino que al derecho a un juicio justo, entonces estamos hablando en este caso del artículo 14, a mi manera de ver, la definición de inderogabilidad que se encuentra, o sea, la ampliación de la inderogabilidad de los derechos en el estado de emergencia que hace en ese punto el comité, se podría extender también a otros derechos de libertad, como la libertad de circulación. Porque, sin entrar en el detalle de la cuestión del derecho al juicio justo, que no es aquí la sede y en nuestro tema principal, pero lo que es interesante es el razonamiento, mi manera de ver, que en esa ocasión ha hecho el comité. Es decir, tanto y cuando un derecho es funcional a la efectividad y al efectivo disfrute incluido en el estado de emergencia o de excepción, de otro derecho a aquel conectado, pues este derecho, esa conexión, es la expresión de inderogabilidad. Dicho de otra forma, si, por ejemplo,
el derecho a la libre circulación, siguiendo el razonamiento que yo desprendo del análisis de la jurisprudencia del comité, dicho de otra forma, si circular me hace falta para que el derecho a trabajar sea efectivo, pues entonces ese derecho a circular no se puede derogar ni suspender. Lo que es fundamental en este tipo de análisis, que repito, es mi análisis interpretativa, es también la cuestión de la interdependencia y de la indivisibilidad de todos los derechos, que tiene que ser todavía más fuerte y más central en una época de emergencia como esta y de una pandemia. Es un poco, perdonadme la comparación, cuando a nivel nacional decimos, como dijo la presidenta saliente del Tribunal Constitucional Italiano, en la emergencia la guía tiene que ser la Constitución, pues servata distancia en el sistema internacional de derechos humanos, esos principios de indivisibilidad, de interdependencia, tiene que constituir la guía para hacer un balance no solo de la legitimidad, de la legalidad, de las limitaciones, sino que también de la necesidad y de la proporcionalidad de esas mismas limitaciones, con respecto en particular a la limitación de la libre circulación. Otro ejemplo, y esto es interesante porque en abril y así me permitís hacer una referencia, aunque sea mínima, porque el sistema interamericano de derechos humanos, tanto la Comisión como la Corte Interamericana han desarrollado una jurisprudencia enorme sobre el tema. Me permitiréis hacer referencia, por ejemplo, a la comunicación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la 1 de 2020, hizo en marzo de 2020, trazando las que son las líneas guías, de alguna forma, trazando los que tienen que ser los criterios indicativos para que los Estados miembros y partes a la Convenio Interamericano de Derechos Humanos deban atenerse en la hora de limitar los derechos. Con respecto a la libre circulación, por supuesto, hay un tema fundamental, que es la cuestión de la migración y del derecho de los nacionales a volver y a residir en su propio país. Aunque no esté detalladamente mencionada, implícitamente se puede desprender desde esta comunicación, una referencia indirecta. Y razonando también por vía interpretativa y teniendo en cuenta lo que acabo de decir con respecto a la interdependencia, ¿no?, de los derechos y a la indivisibilidad, la cuestión es, ¿se puede considerar proporcional y necesaria la imposibilidad, la limitación o la suspensión, en este caso? Concretamente, hemos visto que en muchos países la limitación a la libertad de circulación externa, no solo en el territorio del país, sino que fuera de los confines del país, ha sido drástica por falta, entre otras cosas, de coordinación
internacional entre los estados. De hecho, la misma Comisión Interamericana en la citada comunicación hace un llamamiento y le sigue, y antes, el 9 de marzo, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamamiento a la cooperación entre los Estados miembros de la OEA, o sea, de la Organización de Estados Americanos, y también entre ellos y los organismos multilaterales internacionales para ello. Pues, ¿hasta qué punto se puede impedir? Porque en concreto, prohibir a un nacional del Estado X de salir del país Y, donde está residiendo temporalmente, para volver a su propio país de nacionalidad. ¿Hasta qué punto puede considerarse proporcional? No quiero hacer referencia al caso de la Unión Europea, donde ya se mencionó ayer el Tratado de Schengen, que reglamenta la libre circulación entre los países miembros de la Unión Europea y los países asociados. De alguna manera parcialmente quebró, perdonad si utilizo esta palabra tan dura, esta expresión tan dura. Sin embargo, un mínimo de circulación al interior en base a ese tratado se garantizó. Es decir, la prohibición fue temporal, cosa diferente en términos generales. Fuera del continente europeo fue prácticamente casi imposible por un nacional de un estado, por ejemplo, de un estado como Guatemala, volver a su propio país estando en Argentina, por ejemplo, ¿no? Y esto es un caso de ficción, es justo por decir por plantear el problema de la libre circulación. No es solo la cuestión, es pensar a la libre circulación como funcional a la efectividad de otros derechos que se tienen que considerar inderogables también en una época de pandemia. Pensamos al derecho a la salud. Si yo no me puedo mover, y allí os doy un caso concreto, un caso que además fue central en una investigación periodística en Venezuela. Imaginemos que un señor mayor necesite su medicación, imaginemos, es un caso real en realidad, aunque de momento no exista planteamiento delante de ningún tribunal de derechos humanos. Este señor necesita tratamiento para diabetes, pero no puede moverse desde la ciudad venezolana donde reside porque tiene que ir a Caracas y tiene prohibido moverse en el territorio por causa de la pandemia. Pues allí estamos frente a otro ejemplo de interdependencia, de falta de proporcionalidad y de necesidad de aplicar caso por caso limitaciones que sean tales, porque no estamos hablando de una diferencia simple y llanamente terminológica. Si no es lo mismo hablar de restricciones, limitaciones y suspensión. Si yo digo que está limitada la libertad de movimiento para ir a Caracas, causa pandemia, por ejemplo, pero limitada, y en concreto yo no puedo ir, pues está suspendida, no está limitada. Entonces, formalmente, si vamos a ver, por ejemplo, algunos estados que en el marco del procedimiento en relación al artículo 4 del Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos han presentado comunicaciones de limitaciones a derechos en estado de emergencia,
pienso, por ejemplo, si no recuerdo mal ahora, a Guatemala, habla de limitación, pero en concreto lo que se ha puesto en marcha ha sido una suspensión. Y esto ha ocurrido prácticamente en muchos países, desde no solo en México, sino que también en Europa y en Asia. Para dar un ejemplo con respecto a Asia, por ejemplo, pienso al caso indiano. Pienso al caso indiano y a la limitación de la circulación de los migrantes que se quedaron atrapados sin trabajo en la capital de Delhi frente a la abolición, a la derogación total, no solo de la normativa laboral, o sea, todos los contratos se anularon de repente y sobre todo las leyes estatales de algunos estados federados, y ahora no recuerdo exactamente el estado específico en el que eso ocurrió, sino que también se le impuso no circular por el país. Y allí otro problema de la interdependencia. Yo me permito preguntarle cuánto me queda, porque tengo la mala costumbre de no fijarme en el tiempo. No le escucho. Estamos ya cruzando los 20 minutos, pero me parece que valdría la pena poder concluir si tomamos un minuto o dos para ello. Sí, muchas gracias. Estamos ya... Muchas gracias. Sí, porque he mantenido he tratado de como siempre hago, levantar dudas, es decir, cuestionar problemas. Pero lo que sí también quisiera hacer referencia, manteniendo siempre la atención en el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos, que también resulta citado en el Amicus Curiae y que me parece más que apreciable que se hayan mencionado los principios de Siracusa de 1985. ¿Por qué lo quiero subrayar? Porque también han venido muy a menudo centrales en los debates de esos días. Por ejemplo, Su Excelencia, don Fren Ríos, ayer hizo referencia también a esos principios, entre otros, y claramente están puestos en evidencia en la sentencia Constitucional 1 de 2020 de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia. Pero es una cuestión no solo formal. Aprecio, como apasionada me suelo llamar de derecho internacional, que unos principios adoptados, que son principios interpretativos en realidad. Entonces, principios interpretativos adoptados en 1985 con relación al Pacto de Derechos Civiles y Políticos por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. ¿Por qué hablo de principios interpretativos? Porque ayer una de las cuestiones, y también se desprende de alguna forma en el examen del citado caso, que se haya un vacío de obligatoriedad jurídica formal. En realidad, esa obligatoriedad jurídica formal, por lo menos a nivel de interpretación, se desprende desde el Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados. Y me refiero en particular al artículo 32 del convenio, que nos dice que para la interpretación también se puede hacer referencia a toda una serie de documentos, incluso esos principios, a mi manera de ver, pero es mi opinión, me encantará escuchar el compañero César a ese respecto, para aclarar el texto de una norma. Así que bienvenido sea también que se citen esos principios para contribuir al progreso interpretativo y sustantivo
del derecho internacional de derechos humanos, incluso sobre todo en tiempo de pandemia. Muchísimas gracias por vuestra atención y estaré encantada de recibir preguntas después. Muchas gracias, doctora Antonieta Elía. Le agradecemos mucho su ponencia, muy interesante, y particularmente pues temas que resultan atractivos en estos días, precisamente tiene que ver con la posibilidad de discutir sobre la restricción de algunos derechos en favor de garantizar la existencia de otros. Bueno, dejaremos un espacio para preguntas y respuestas más adelante. Y en este momento cedemos el micrófono al doctor César Villegas Delgado, a quien escucharemos también por un espacio de 20 minutos para posteriormente tener un pequeño espacio también de preguntas y respuestas. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, doctor Morales Valdés, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. En primer lugar, y quiero agradecer a la Academia Interamericana de Derechos Humanos por la invitación para participar en este evento. Es un evento del Observatorio Internacional de Derechos Humanos, que, si mal no he entendido, es el primer evento que se organiza. A su directora, a la doctora Irene Espiño, que ha estado en algunas ocasiones aquí con nosotros en la Universidad de Sevilla, a mi querido amigo y compañero de estudios aquí en España, el doctor Estrada Amarún. Es para mí un verdadero privilegio compartir este espacio con la doctora Elía, mi querida amiga Antonieta, que como ya mencionó, fue mi compañera hace algunos años, pocos, no muchos, en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo. Aquella experiencia en el Instituto René Cassin fue una de esas oportunidades que te cambian la vida. Tuvimos el inmenso privilegio de ser alumnos, entre otros muchos profesores, de Antonio Augusto Cansado Trindade y Fabián Savioli. El primero, como todos saben, es presidente de la Corte Interamericana y ahora juez de la Corte Internacional de Justicia. Y el segundo, expresidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ahora relator especial de Naciones Unidas para la Justicia de Transición. Con ambos me unen estrechos lazos de amistad que, como con Antonieta, iniciaron precisamente en Estrasburgo, una ciudad para ubicarla en el alma, como dice siempre mi querido hermano y amigo Fabián Salvioli. Es por ello, querida Antonieta, que me siento muy contento de estar compartiendo este espacio contigo. Pues bien, lo que nos está tocando vivir es surrealismo puro y duro. Atravesamos una época en la que las libertades están restringidas por razones de salud pública, que impone que la vida humana se asegure. Vimos un momento en el que las garantías y los derechos fundamentales se ven limitados en el marco de una pandemia que ha convertido nuestra vida en el guión perfecto de una película apocalíptica. El mundo enfrenta una crisis de salud que ha venido a poner sobre la mesa numerosas inquietudes, entre ellas las relativas a las consecuencias negativas que tendrá para la libertad todas aquellas medidas que han venido implementando los distintos países para hacer frente a la pandemia. Ya ayer escuchábamos a la doctora Espiño que nos hablaba sobre distintos casos concretos de todo el mundo, pero particularmente de la región, algunos de ellos terribles, como el ocurrido en El Salvador, en el que su presidente, que es muy conocido en México, tomó prácticamente la Asamblea Legislativa acompañado del ejército. Para aquellos que defendemos la libertad, la injerencia del Estado en nuestra esfera de derechos será siempre una cuestión de alerta. Sin embargo, el mundo enfrenta una compleja situación que es realmente sui generis, que demanda la adopción de medidas extraordinarias de manera temporal, consideradas drásticas e inadmisibles bajo cualquier otro escenario. Bajo el modelo liberal, como mínimo, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar 3 derechos fundamentales para todos los individuos: la vida, la libertad y la propiedad privada. Otra premisa importante del liberalismo es que la responsabilidad es inseparable de la libertad. Ante un escenario donde existen altos índices de contagio y letalidad para ciertos grupos especialmente vulnerables, como los adultos mayores o personas con patologías previas, la responsabilidad de un individuo puede convertirse en una potencial agresión al derecho
a la vida de terceros, terceras personas. Como es de sobra conocido por los constitucionalistas, en 1902 existieron en los Estados Unidos importantes brotes de viruela, considerado una de las pandemias más letales de la época. En ese marco, el condado de Cambridge sancionó una norma que dispuso que toda persona que no hubiese sido vacunada contra la viruela en los últimos 5 años debía hacerlo obligatoriamente. En aquella ocasión, una persona se negó a vacunarse, cuestionando la constitucionalidad de la norma, desde su derecho a la autonomía personal. El caso llegó a la Corte Suprema, que confirmó la sentencia impuesta y mantuvo la constitucionalidad de la norma sancionatoria. En sus fundamentos, la Corte expresó, y me permito leerlo, que la libertad asegurada a cada persona por la Constitución no supone un derecho absoluto a toda persona de estar completamente libre de injerencias en cualquier tiempo y circunstancia. Una verdadera libertad para todos no podría existir en la medida en que sea operativo un principio que reconozca el derecho de toda persona a usar individualmente su libertad, sin tener en cuenta el daño que pudiera causarle a otras personas. En un mundo ideal, podríamos situarnos ante 2 panoramas. En el primero, cada persona asume su responsabilidad de manera libre y voluntaria, recluyéndose en su domicilio mientras dure la crisis sanitaria. Este escenario ha resultado poco efectivo cuando analizamos casos concretos como el de España, Italia y los Estados Unidos, que no fue hasta la implementación de estrategias drásticas por parte de las autoridades públicas que las personas adoptaron ese cambio. En el segundo escenario, o el segundo panorama, se podrían adoptar medidas que permitiesen trazar caso por caso y limitar las libertades de grupos más reducidos o por zonas geográficas y de esta manera reducir el impacto de las limitaciones. Para la puesta en marcha de ambos escenarios sería necesaria ciertas condiciones previas. Básicamente, la existencia de instituciones políticas, económicas y sociales sólidas que permitiesen identificar estrategias para hacer cumplir las normas y la necesidad de la intervención del Estado. Esto sin mencionar la cantidad de información y recursos económicos necesarios para implementar la trazabilidad de estos casos. La ausencia de estas condiciones previas, sobre todo en países como el nuestro, determina que ambas posibilidades sean inviables. La implementación de medidas restrictivas de la libertad de circulación ante escenarios como el que vivimos quizás no es el ideal y arrastra consigo varios costos, pero sin duda permite velar por la protección de la vida humana. No cabe duda que estamos volando sobre cielos turbulentos. Nuestra obligación como ciudadanos es estar atentos para vigilar que las medidas adoptadas por los estados no se extralimiten, que sean respetuosas tanto de la legalidad como del Estado de Derecho, que sean consistentes además con los estándares internacionales en la materia, de los que vamos a hablar. El derecho internacional de los derechos humanos reconoce que en el marco de emergencias públicas declaradas de forma oficial, incluidas las relacionadas con la salud pública, que pongan en peligro la vida de un país, las restricciones de algunos derechos puedan ser justificables, se puedan justificar, pero estas medidas deben contar con una base legal, ser estrictamente necesarias, tener una duración limitada, respetar la dignidad humana, estar sujetas a revisión, ser proporcionales a la consecución del objetivo, excluir cualquier tipo de discriminación y emplearse únicamente en la medida requerida por la emergencia en cuestión. Incluso cuando ha habido una declaración oficial del estado de emergencia, no deben infringirse los derechos fundamentales inderogables, como el derecho a la vida y a no ser sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Cuando no ha habido una declaración oficial del estado de emergencia, los derechos solo pueden restringirse durante la existencia de una amenaza para la salud pública, de acuerdo con las limitaciones vigentes en tiempos normales, según lo establecido en las disposiciones correspondientes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El derecho internacional es claro, pero existen preocupaciones por la posibilidad de que algunas de las medidas aplicadas por algunos países puedan exceder las restricciones justificables y afectar de forma negativa a las libertades cívicas. En su intento de contener la pandemia, muchos países del mundo han impuesto limitaciones sobre la libertad de circulación y otras libertades relacionadas dentro de sus respectivos territorios, lo que limita severamente derechos fundamentales. Hasta ahora,
ningún otro enfoque ha sido tan efectivo para ralentizar el brote al tiempo que se protege o se trata de proteger el derecho de los más vulnerables a la salud y a la vida. Sin embargo, y como señaló el Parlamento Europeo en un informe publicado el 3 de abril de este año, algunos gobiernos podrían estar abusando de la situación para vulnerar los derechos humanos y ejercer un poder indebido. La Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, el instrumento universal por excelencia que abarca todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, en su artículo 29 establece limitaciones proporcionales en tiempos de emergencia por moralidad, dice la declaración, orden público y bienestar general en el marco de una sociedad democrática. A pesar de no ser jurídicamente vinculante per se, y recalco per se, porque esta va a ser una cuestión que discutiremos con la doctora Elía, per se, por tratarse de una resolución adoptada en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo cierto es que dicha declaración constituiría la prueba de una opinio juris, al haber sido adoptada por consenso de la inmensa mayoría de Estados miembros de la comunidad internacional, como lo comentaba ayer con la doctora, dotando de fuerza jurídicamente vinculante en consecuencia aparte de su contenido, ya sea porque se trate de normas consuetudinarias, normas cristalizadas en tratados o principios generales del derecho. E incluso podríamos hablar de normas imperativas, normas de jus cogens internacional, como la prohibición de la tortura o tratos inhumanos, crueles y degradantes. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es derecho convencional, es decir, estamos hablando de un tratado internacional, vincula jurídicamente a los 173 estados que lo han ratificado. China no está entre ellos, México sí. El artículo 4 del pacto, al que ya se refirió la doctora, reviste la mayor importancia para el sistema de protección de los derechos humanos reconocidos en el tratado. Por una parte, autoriza a los estados parte a suspender unilateral y temporalmente algunas de las obligaciones que les incumbe en virtud del pacto. Y digo algunas porque existe una serie de derechos que no se pueden suspender ni aún en caso de estado de excepción. Son derechos inderogables, intangibles. Hablamos del derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición de la esclavitud, servidumbre, prohibición de ser encarcelado por deudas contractuales, principio de legalidad, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a libertad de pensamiento, conciencia, religión, protección de la familia, derecho al nombre, derecho del niño, derecho a la nacionalidad, derechos políticos. Igualmente, como bien señaló la doctora Elía, son inderogables todas aquellas garantías que protegen estos derechos. Estas disposiciones también aplican para las declaraciones de emergencia sanitaria. Por otra parte, el artículo 4 del pacto somete tanto la adopción misma de las medidas de suspensión, así como sus consecuencias materiales, a un régimen específico de salvaguardias. De conformidad con la observación general 29 del comité, que se refiere al artículo 4, que lleva por título estados de emergencia, las medidas que suspenden la aplicación de algunas disposiciones del pacto deben ser de carácter excepcional y temporal. Al proclamar un estado de excepción, cuyas consecuencias pueden entrañar la suspensión de cualquier disposición del pacto, los estados deben actuar dentro del marco constitucional y demás disposiciones de la ley que rigen esa proclamación y el ejercicio de las facultades de excepción. Incumbe al comité, el Comité de Derechos Humanos, vigilar que las leyes pertinentes faciliten y garanticen el cumplimiento del artículo 4. De acuerdo con este mismo artículo, las medidas adoptadas deben estar limitadas en la medida estrictamente requerida por las circunstancias. La situación debe equivaler a una emergencia pública de amenaza a la vida de la nación y debe declararse un estado de emergencia. Sobre las limitaciones de derechos, no pueden tener un efecto discriminatorio sobre ningún tipo o grupo de personas en particular. El artículo 12 del Pacto Internacional permite a los estados parte restringir la libertad de movimiento para la protección de la salud pública. Un grupo de expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas, integrado por los titulares de varias relatorías, ha subrayado la necesidad de que todas las medidas para luchar contra la pandemia sean proporcionadas, necesarias y no discriminatorias.
Esto sería precisamente los estándares internacionales en la materia. Por tanto, todas las acciones y medidas adoptadas por nuestro país para luchar contra la pandemia, hablo de la unidad del Estado para efectos del derecho internacional. Es decir, todas las medidas que se adopten dentro del país por autoridad pública deben ser consistentes con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, tal como ha recordado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. En cuanto a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Local, cuyo ponente fue el magistrado Ríos Vega, a quien tuvimos el gusto de escuchar ayer y a quien saludo con afecto. Si no nos está acompañando ahora, podrá ver después esta intervención en las redes. Respecto a esta sentencia me gustaría señalar varias cosas, pero por cuestiones de tiempo me limitaré a un par simplemente. En primer lugar, y como internacionalista mexicano, aunque vive en el exilio ya desde hace 20 años, le quiero expresar mi más sincera enhorabuena, porque esta sentencia está llamada a ser un referente en nuestro país. Una sentencia en la que el magistrado no solo juzga con perspectiva de derechos humanos, sino que incorpora estándares internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011. Estándares internacionales como los enunciados en los principios de Siracusa y Limburg, a los que hizo mención la doctora Elía, cuya aplicación resulta necesaria para valorar, en el caso concreto, el acto impugnado a la luz de las obligaciones internacionales de nuestro país en materia de derechos humanos. El propio magistrado Ríos Vega señalaba ayer que el documento elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México sobre los estándares internacionales para la protección de derechos en el marco de una emergencia había sido un insumo importante para la elaboración de la sentencia. Debo confesar, por otra parte, que esta sentencia representa la materialización de una vieja aspiración personal. La aspiración de que los jueces en nuestro país conozcan y apliquen las normas del derecho internacional al resolver asuntos cuando proceda, obviamente. Pero claro, todo parte de la base del conocimiento de dichas normas. Cuando trabajé en el Poder Judicial a finales de los 90, en el estado de Veracruz, así que ya llovió, siempre tuve esa inquietud sin saber, por aquel entonces, que, y esto lo quiero recalcar, el principal cauce de aplicación del derecho internacional ha sido y sigue siendo el de los tribunales internos de los estados. Muchos años después, y ya desde la academia, he tratado de impulsar esta idea a través de la capacitación de jueces, tanto en México, tanto estatales como federales, para la incorporación de estándares, normas y jurisprudencia internacionales en sus resoluciones. Algunas veces hablé con Leticia Bonifaz, por ejemplo, cuando fue directora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre esta importante asignatura pendiente por parte de la judicatura en nuestro país. También con mi querido amigo Rafael Estrada Michel, cuando estuvo al frente del Instituto de la Judicatura, que lo acaba de dejar. Recuerdo incluso que fue el año pasado cuando le dejé sobre la mesa de su despacho un convenio institucional que pretendía formalizar entre la Universidad de Sevilla y el Instituto para dicha finalidad. En definitiva, para mí esta sentencia constituye un claro ejemplo de cómo el juez interno asume estándares y principios internacionales que los aplica para fortalecer la argumentación de sus decisiones. Tal vez a nivel federal sea más común, pero en el plano local sigue siendo extraño, me consta. De hecho, sería bueno, y es una sugerencia, que presentara esta sentencia a un premio que se otorga por parte de la Suprema Corte, o no sé si por parte del Instituto de la Judicatura, premio a las sentencias para los jueces internos que incorporen estándares internacionales en materia de derechos humanos en sus resoluciones. Alguna vez me comentaron en la Suprema Corte de Justicia, Leticia Bonifaz, sobre esta cuestión, aunque no sé si solo sea, como decía, para sentencias emitidas en el Foro Federal.
quien me consta que ha sido premiado algunas veces por esta cuestión, es decir, de la incorporación de estándares internacionales en las sentencias que emite un juez federal, ha sido Fernando Silva García, que yo me había quedado en que era juez de distrito, pero ahora es magistrado del circuito, y a quien el magistrado Ríos Vega seguramente debe conocer. Bueno, intentaré buscarle la información para hacérsela llegar. Por mi parte es todo y aquí lo dejamos para el debate. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a ambos ponentes por habernos hecho tan interesantes reflexiones. Y en relación a lo que comenta el doctor Villegas, bueno, pues interesante en el sentido de que su servidor fue quien promovió la acción de inconstitucionalidad y que eventualmente... ¡Qué maravilla! ¡Un placer doble! Bueno, pero bueno, hay que recordar una cosa, y es algo que me parece muy interesante a propósito de la misma. Yo manifiesto que no es que tengamos una postura en contra de las medidas que se han tenido que tomar, sino que era una discusión eminentemente jurídica. Y por otro lado, bueno, en cuanto al surgimiento del decreto que da lugar a la misma. Pero una cuestión que me parece muy interesante es que a partir de esta acción se pudo llegar a determinar precisamente la necesidad de establecer un test de proporcionalidad para poder garantizar que las medidas que se estaban imponiendo efectivamente eran adecuadas a las necesidades. Algo así como lo que planteaba usted, doctor, y que evidentemente resulta necesario para poder garantizar no solamente la subsistencia de los derechos humanos, como decíamos, de la vida en una primera instancia, o de la salud personal y pública de todas las personas, sino también para poder definir que las restricciones a otros derechos no pueden ser permanentes y que necesariamente están asociadas al estado de emergencia. Pero bueno, me parece muy interesante y bueno, coincidentes precisamente con el tema que acabo de comentar. Y bueno, en este sentido pasamos a algunas preguntas y respuestas algunas preguntas que tenemos. Para poder hacérselas llegar a ustedes y poder escuchar su opinión. En primer momento, Francisco Astudillo nos pregunta, además de otorgar alimentos a familias que ante el distanciamiento social por pandemia, ¿qué otras estrategias puede tomar el Estado para garantizar los derechos básicos, sobre todo a personas en estado de marginación? Abierto para cualquiera de los dos ponentes. Pues yo le cedo la palabra a César para ser cordial, con formas de intercambio, ¿no? César. Antes empecé yo, o sea que con mucho gusto te cedo la palabra primero y ya hablaré yo. Estoy tratando de buscarla de nuevo, aquí está. A ver, formas hay muchas, de verdad. Yo tengo la experiencia, y comentaba antes de iniciar la sesión con los queridos colegas, trabajando en la frontera norte desde hace más de 10 años en Ciudad Juárez. Y lo que he visto es que precisamente ahora en el marco de la pandemia, las necesidades de la gente han aumentado exponencialmente. Y las autoridades deberían tomar cartas en el asunto y apoyar, y no sé si va a ser un poco polémico lo que voy a decir, pero apoyar a los paisanos que son desplazados internos, que están, por ejemplo, ahí en Ciudad Juárez, de este lado del puente, acampando en un parque, y no hay autoridad ni local ni estatal que les ayude. Ahora, hay un programa que ha implementado el gobierno para atender a los inmigrantes centroamericanos. Está muy bien que les ayuden. Vaya, yo felicito a las autoridades por hacerlo, pero no podemos desatender a los paisanos, a los desplazados internos, porque viven situaciones tremendamente dramáticas, también igual que la gente que viene desde Centroamérica.
una cuestión importante es la de acompañarlos. Y lamentablemente, ante la pasividad de las autoridades, pues tienen que ser las ONGs las que se acercan y ayudan a los inmigrantes y a los desplazados, ¿no? O sea, cuestiones que hacer hay muchas. O sea, el apoyo no solo económico, el apoyo incluso a nivel jurídico para ayudar a esta gente a regularizar su situación o encontrar un sitio decente que cumpla con los requerimientos, digamos, para respetar la dignidad de las personas, ¿no? O sea, de esto podemos hablar mucho, mucho, mucho. Y yo no soy quien, porque no conozco la realidad del estado de Coahuila para responder sobre esta cuestión. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Víctor Vera García si existen algunos métodos de evaluación en los estados para dar seguimiento a los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en México, ¿qué medidas podrían existir para dar seguimiento a las sentencias que contienen dichos criterios? También para los dos queda abierto. Sí. Pues sí entiendo, muchas gracias por esa pregunta. Sí entiendo bien la pregunta, en realidad el monitoreo está organizado. Yo me permito decir que en el caso del sistema interamericano con respecto al sistema europeo, sin entrar en el detalle, está mucho más estructurado. Por lo tanto, el problema no es qué medida se puede adoptar, sino lo importante, lo fundamental es que el Estado, por ejemplo, mexicano, sino que Guatemala o cada Estado miembro de la Organización de Estados Americanos y parte al convenio comunique, o sea, siga el procedimiento de comunicación de sus delimitaciones y suspensiones de derechos, citando cuál derecho del convenio se ha entendido limitar, durante cuánto tiempo y en qué medida, conforme a activar el mecanismo de supervisión de la Corte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ese tipo de mecanismo de control, tanto el nivel universal, pero más bien el regional, es un mecanismo creado específicamente para prevenir el abuso por parte de los estados del criterio del estado de emergencia. Precisamente por ello, lo que pasa es que si falta la comunicación, si falta el diálogo, es un mecanismo de reciprocidad, si queréis, y permitirnos usar ese término con una debida amplitud, no en el sentido literal del término. Desde luego, en el caso de Europa, cabe señalar que hasta hoy en día, el mecanismo creado por el artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos no ha sido activado por países como Francia, España, Italia, países, sin embargo, donde se han adoptado las medidas más restrictivas de libertades e incluso más duras en términos de ejecución de esas medidas restrictivas. Porque se empieza, cada estado, y eso ocurre también en el sistema interamericano, empieza con las debidas distancias, empieza por el presupuesto de conformidad al derecho. O sea, cada estado piensa, no, yo no tengo el problema de comunicarme porque estoy seguro a priori que no me voy a equivocar. Dicho en términos muy claros. Así que esto, hay que reforzar ese mecanismo de interconexión entre estados partes a los diferentes sistemas europeo, interamericano, sino que universal también, el artículo 4 al que hice mención y también mi querido compañero César hizo antes. Así que este es lo fundamental, y creo que esa pandemia ha puesto el acento sobre cómo en la sustancia el mecanismo ha fallado, o parcialmente, a mi manera de ver, ha fallado. Mecanismo por lo menos de comunicación, ¿no? En la primera fase.
porque siendo una situación extraordinaria no se ha activado, a mi manera de ver, conforme al texto del tratado, tanto en el sistema interamericano como en el europeo, sobre todo en el europeo. Sobre todo en el europeo. Y también, permítame, quisiera aprovechar aquí para agradecer también a César por haber hecho mención de lo de el contenido de la declaración como derecho, como opinio juris, que fue lo que le comenté ayer, ¿no? Y que haya hecho suyo esa idea del contenido de las declaraciones de principios de la Asamblea General como sustancia de la consuetudo, ¿no? Que cuando en su idea me parece entender que la idea era más de impuridad. Estuvimos hablando en esa charla fantástica ayer, y muy emocionante, de impuridad formal, ¿no? Así que también me complace que se subraye la necesidad de ir más allá para el derecho internacional de derechos humanos del aspecto formal y tener en cuenta el ámbito sustancial del texto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Viene acompañada primero de alguna afirmación. Dice Felipe Rodríguez: buenas tardes, agradezco la presentación de los ponentes. Como sabemos, necesitamos de jueces y tribunales para hacer efectivos los derechos. Sin embargo, se requiere de voluntad política también para ello, para hacer comprender a la población la necesidad de acatar estas medidas, pero también la garantía de los demás derechos. En su opinión, en una perspectiva general, ¿qué creen que le haga falta a México o a otros países para implementar medidas y garantizar otros derechos, tomando en cuenta estos ejercicios de ponderación de los mismos? También abierta para cualquiera de los dos ponentes. Bueno, yo creo que me he perdido, he tenido algún problema de conexión un segundo y creo que he perdido una parte de la pregunta. No sé si consigo recuperarla aquí. Con gusto puedo repetirla. Sí, por favor, me importaría. Muchas Independientemente gracias. de que ambos ponentes pudieran responderla, porque aparentemente el doctor Villegas también tiene interés de responder a la misma. Pero vuelvo a dar lectura a la misma. Dice: agradezco la presentación de los ponentes. Como sabemos, necesitamos de jueces y tribunales para hacer efectivos los derechos. Sin embargo, se requiere de voluntad política también para ello, para hacer comprender a la población la necesidad de acatar estas medidas, pero también la garantía de los demás derechos. En su opinión, en una perspectiva general, ¿qué creen que le haga falta a México o a otros países para implementar medidas y garantizar otros derechos, tomando en cuenta estos ejercicios de ponderación de los mismos? Pues entonces ya había entendido la primera parte. Pensaba de estar equivocada. Y muchas gracias por esa pregunta. Yo, si me permiten, si me permite también mi compañero, quería decir algo, a pesar de que, por supuesto, no puedo tener el mismo conocimiento que tiene César. Ojalá, me gustaría, de México, por no ser mexicana y por haber tenido la mala suerte de visitar por primera vez vuestro queridísimo y hermoso país justo en el medio de la pandemia. Así que, pero sí con un enfoque a México y también en general. Lo dijo su excelencia Efrén Ríos ayer, y ya lo tuvo ocasión de decirlo en otra ponencia, en otras muchas ponencias, en otras ponencias y en otros artículos. Es importante que porque hay que hacer diferencia entre garantía de efectividad y norma que ya discipline o configure
la ejecución o la efectividad de ese derecho. Es decir, un juez no es superior a la ley, por supuesto que no. Entonces, si la ley está clara, el juez tiene margen para poder ejecutarla de la forma más sencilla posible. ¿Qué pasa? Que lo que es fundamental es lo de ir más allá de la aplicación formal del derecho y recurrir al derecho internacional de los derechos humanos, o sea, la formación también de los jueces que citaba mi compañero César antes también, es fundamental para ello, porque donde no llega el texto puede llegar la interpretación. Y muchas veces el derecho internacional otorga protección en casos específicos mayores que, o sea, más amplia, perdonad, que el derecho nacional. En muchos casos, y también ha pasado en el caso de México. Por último, con respecto a la mención de la política, por supuesto, que también depende de la política, porque nunca, como jurista lo digo, nunca hay que olvidar que las normas que se adoptan, o sea, las leyes que se adoptan, son fruto de debate político. Entonces, si la política no funciona o funciona con retraso, por consiguiente, el resultado es la adopción de una ley poco clara, que no sea adecuadamente, que no sea adecuada o que no sea suficientemente predecible como es fundamental que sea. Así que siempre hay que mantener central ese link entre política y derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Adelante, doctor Villegas. Muchas gracias por darme el uso de la palabra. Yo me quiero, si tenemos tiempo, referir rápidamente a 3 cuestiones, porque estaba pensando en una pregunta que habían hecho con anterioridad y se referían a mecanismos para supervisar el cumplimiento tal vez de las sentencias propiamente de la Corte Interamericana. Y lo enlazo con lo que comentaba la doctora Elía, porque, a ver, en el sistema europeo existe un mecanismo que puede llegar incluso a garantizar que un Estado cumpla con una sentencia de Estrasburgo. O sea, no hay en Europa, digamos, todos los caminos llevan a Estrasburgo. Al final del día, los Estados tienen que cumplir con la sentencia de Estrasburgo. Y se ha planteado mucho el debate de la efectividad en el ámbito interno y que si el Estado puede o no puede, que si quiere cumplir y tal. No. O sea, el Estado está obligado. Son obligaciones que internacionalmente, incluso por vía convencional, asume el Estado y lo tiene que cumplir. Y si no cumple, en el sistema europeo existe el mecanismo, el recurso al Consejo de Ministros. Digamos, se le llama decían aquí en España hace muchísimos años, cuando yo llegué de aquí, al primo de Somosol, al fuerte, que imponga. No, vamos a dejarnos de tonterías. Si usted cumple, es su obligación, y si no, sanciones. ¿Qué pasa en el sistema interamericano? No existe. Ese mecanismo no existe. El sistema interamericano, como bien sabemos, está atravesando un periodo de crisis desde hace ya muchos años. Entonces, ante la falta de este mecanismo que obligara a los estados al cumplimiento de las sentencias, lo que se sacaron de la manga, perdón la expresión, fue algo que denominaron cumplimiento parcial de sentencias. Cumplimiento parcial de sentencias. A ver, Estado, usted cumpla cuando quiera y vaya poquito a poquito en abonos, cumpliendo con la sentencia. Y eso, por ejemplo, ha pasado con el asunto del campo algodonero en Chihuahua, en Ciudad Juárez, y otros tantos asuntos que están en cumplimiento parcial de la sentencia. Pero eso va en detrimento precisamente del sistema, y es una de las cuestiones que ha contribuido, entre otras muchas, a que el sistema interamericano se encuentre atravesando, como yo decía en mi intervención, periodos turbulentos, ¿vale? En segundo lugar, referirme rápidamente a la Declaración Universal, que hablaba ayer con la doctora. A ver, en el fondo, claro, por supuesto, yo estoy convencido de que hay partes de la Declaración Universal que obligan. Pero ayer le decía que en puridad técnica y jurídica, o sea, técnicamente hablando, jurídicamente hablando, la Declaración Universal es un anexo a una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Entonces, por eso recargaba el carácter de per se. O sea, per se, este documento no obliga, porque ha emanado de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero el contenido, que es distinto, el contenido, algunas de las disposiciones que contiene ese anexo, esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, es obligatoria. Y me refería de esa forma en mi intervención porque decía, no cabe duda de que es obligatoria porque algunas de las disposiciones se han transformado ya en normas consuetudinarias. En segundo lugar, algunas de las disposiciones se han cristalizado en tratados internacionales. Ahí tenemos los pactos del 66, o sea, es un copy-paste y se ha puesto en un tratado internacional que sí es jurídicamente vinculante, que se puede ir ante un tribunal internacional y exigir su cumplimiento y aportarlo. El Estado está obligado a ratificarlo, tiene que cumplir. O incluso porque alguna categoría de esos derechos ha adquirido ya esa condición, ese estatus especial cualificado de norma consuetudinaria, que es una norma imperativa de derecho internacional general, una norma de jus cogens internacional. Con la prohibición de la tortura. La norma de jus cogens internacional, y hablábamos ayer de que las resoluciones que se adoptan en el seno de la Asamblea General pues constituyen la prueba de un consenso general, el elemento central de una norma consuetudinaria, de la opinio juris, ¿no? el convencimiento de la inmensa mayoría de Estados miembros de la comunidad internacional. Simplemente me quería referir a ese carácter, digamos, sui generis, de la importancia jurídica, pero sobre todo de la trascendencia política de la Declaración Universal. Y luego, en tercer lugar, lo de los jueces y tribunales. De verdad, esta es una cuestión que yo llevo, me llevo preocupando desde hace muchísimos años. Y he ido a tocar puertas para intentar que se pongan en marcha mecanismos para la capacitación de jueces y fiscales también en el ámbito interno, en primer lugar, para que conozcan el derecho internacional, porque no conocen el derecho internacional. El derecho internacional hoy se sigue viendo como algo extravagante, ¿no? Este está refiriéndose a un tratado internacional, eso ni es derecho ni obliga, y además eso se firmó en Nueva York, esto no vincula al Estado. No es cierto, no es así. Pero claro, uno llega con un juez, por ejemplo, de primera instancia y le habla de, a ver, esto es verídico porque a mí me pasó en México. En juez de primera instancia, hablándole de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y me dijo, eso no sirve para nada, eso no vincula al Estado, eso no es derecho. Y es una situación que debe preocupar, ¿no? Y en México parece ser que ahora ya no tanto, pero hace 20 años, cuando yo trabajé en el Poder Judicial, había una diferencia abismal entre el Poder Judicial del Estado y el Poder Judicial Federal. Nosotros no teníamos dinero, el Poder Judicial del Estado éramos los pobres. Y el Poder Judicial Federal, digamos, ellos eran los del Foro Federal, que tenían muchos recursos e invertían, y la verdad es que me consta que sí que lo hacen. No sé si sigue existiendo esa diferencia tanto, no solo en la percepción de lo que ganan los magistrados en el ámbito local y en el ámbito federal y los jueces y tal, pero a nivel de infraestructura y de inversión en las escuelas judiciales de los estados, de los consejos de la judicatura de los estados. Y respondiendo a la pregunta que planteaban, que la doctora Elía es especialista, ella es especialista en capacitación de jueces y fiscales. Pero bueno, yo desde mi perspectiva y del conocimiento de la realidad que hay en el país, me atrevería a decir que lo que hace falta para garantizar el cumplimiento de las obligaciones es un poder judicial independiente. En primer lugar, un poder judicial independiente. Y en segundo lugar, un poder judicial con dinero, porque se requiere dinero. Y esa es la cuestión de fondo. La independencia, los jueces deben ser independientes. Y esto hay estándares internacionales, estándares interamericanos, las Naciones Unidas trabajan mucho en este tema y tal. Y yo tengo una anécdota que siempre contaba mi maestro. Yo hice mi tesis doctoral en Sevilla y mi maestro fue don Juan Antonio Carrillo Salcedo, que fue muchos años miembro de la Comisión Europea de Derechos Humanos cuando existía, y cuando se extingue la comisión pasó a ser juez del Tribunal de Estrasburgo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Él es una persona que tiene una proyección internacional tremenda porque, entre otras cosas, y mi querida amiga internacionalista lo va a dimensionar, era miembro del curatorio de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, que para los internacionalistas es
el templo lo más grande que existe. Pues don Juan Antonio era miembro del curatorio de la academia. Entonces tenía relación a su vez con gente muy conocida. Y en aquella ocasión, en el tribunal, estando en el tribunal en Estrasburgo, se acercó a su despacho a saludarlo una persona muy famosa, mundialmente reconocida, una figura de primer nivel del derecho internacional, una mujer que después llegaría a ser juez de la Corte Internacional de Justicia, y como eran amigos, se encontraban en las sesiones del Instituto de Derecho Internacional y en el curatorio de la academia y tal, pasó a saludarlo a su despacho. Y salieron los dos juntos del despacho y se fueron a tomar un café, y yendo a la cafetería los vio el presidente del Tribunal Europeo. Y ya pasadas unas semanas le mandó a llamar y le dijo, profesor, tenemos que hablar porque, mire, yo sé que usted es independiente, ¿no? Pero el juez no solo tiene que ser independiente, sino que también tiene que parecer independiente. Se imagínese, o sea, no solo ser independiente, sino también parecer independiente, porque en estas cuestiones las apariencias sí que importan. O sea, no pueden andar los jueces por ahí, digamos, de fiesta y con, digamos, titulares de otros poderes. O sea, eso es una cuestión compleja, ¿no? Pero bueno, a eso me refería. Los jueces tienen que ser independientes y tienen que parecer independientes. Y la doctora se ríe, pero ella sabe mucho más que yo. Yo soy ignorante en estos temas, pero ella sabe mucho. No, yo, a ver, César, te agradezco por decir, pero no sé nada. Lo que sí sonrío porque yo he hecho mía esa expresión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando define la imparcialidad y la imparcialidad y la independencia. Y hay desde los... antes la Comisión Europea de Derechos Humanos lo hizo, pero luego fue el Tribunal Europeo insistiendo sobre la lutte contre les apparences, la lucha contra las apariencias, ¿no? Sin embargo, esas apariencias sí que son constitutivas cuando define las garantías del tribunal, no los derechos sustantivos a un juicio justo, sino las garantías con las que tiene que cumplir un tribunal preestablecido por ley, etcétera, sino que también dice, cuidado, tiene que aparecer independiente e imparcial. El tribunal, no el juez, el tribunal entero. Esto no lo lees en el artículo 6 sobre el derecho a un juicio justo, ni lo lees en el artículo 14 del Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos. Y también me siento decir que la Corte Europea ha insistido sobre ese punto, pero también el Comité de Derechos Humanos en su segunda observación general sobre el derecho al juicio justo pone el acento sobre la independencia, la imparcialidad y la apariencia de imparcialidad también. La apariencia, sobre todo cuando se refiere a la negación total y absoluta de los tribunales excepcionales, ¿no? Hay una parte en la observación general número 32 del Comité de Derechos Humanos que interpreta y profundiza el artículo 14 y sustituye la previa de 1983 relativa al mismo artículo, en el que subraya ese aspecto, ¿no? Cuando hay dice, pues, los tribunales excepcionales no existen, o sea, tribunal y excepción no son dos palabras ni siquiera sinónimas. Por supuesto, el comité no utiliza este lenguaje, ¿no? Pero la sustancia del mensaje es esta. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, tanto a nivel universal como regional, también no tenemos tiempo de decirlo aquí, pero sería interesante también discutir sobre esto. La Corte Interamericana también va más allá aún con respecto a lo de las apariencias, ¿no? de justicia. La apariencia de justicia, cuando define el derecho a la justicia, ¿no? Ni siquiera lo refiere como garantía de tribunal,
sino que el derecho a la justicia incluye la apariencia también, ¿no? De alguna manera, así sintéticamente. Con respecto a lo que decías, ¿no? Yo me permito, no sé si puedo, pido a nuestro moderador, nuestro amable e ilustre moderador, si es posible, porque yo sabía que iba a ser un debate muy intenso con mi querido compañero César, porque es desde siempre brillante, y así que entonces yo lo que creo es que por ejemplo, con respecto al sistema sancionatorio, ¿no? Que decías, yo al sistema interamericano me refería a la parte de las comunicaciones. Es decir, es más articulado, quién sabe, desde mi punto de vista, todo lo que es comunicaciones está mucho más claro el mecanismo, no existe la parte de sanción, o sea, lo que es la sanción. En el caso de Europa, el debate es mucho más amplio, porque es verdad que el mecanismo de control es de naturaleza política. Es una de las críticas que más se ha hecho históricamente a ese mecanismo de control. Es verdad también que hay estados que cumplen más que otros con la ejecución. Pienso, por ejemplo, España. Hay un caso por todos, un caso sobre todos. Yo creo que me siento decir que con el tiempo ha sido la praxis de los estados en dar más ejecución en las sentencias que el mismo mecanismo sancionatorio que existe en Europa. Pienso, por ejemplo, dos casos. Uno con respecto a Italia, casos que han sido muy llamativos por el tema que trataba, ¿no? Y porque respectivamente España e Italia habían sido condenadas por violaciones de derechos conectadas en situaciones especiales, llamámoslas así. Por ejemplo, en el caso de España, pienso en el caso del Río Prada contra España, en el que España fue condenada porque no por falta de, no porque efectivamente se violó el derecho, se violó el derecho a la libertad del señor del río, ¿no? Sino que en realidad faltaba una modificación legislativa, es decir, la ley no era establecida previamente para poder aplicar la condena. La condena se había basado sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en ausencia de la pronunciación del Poder Legislativo. Y entonces, de Río Prada salió, o sea, se consideró como haber pagado su cuenta con la justicia y salió, a pesar de haber sido un autoterrorista, condenado, etcétera, etcétera. Eso fue uno. Y sin embargo España lo aplicó, ¿no? Y el otro caso es con respecto a Italia. Quién sabe más crítico, ¿no? Porque es el caso en el que se condena a Italia recientemente, además, hace un año y medio creo que fue, poco antes de la pandemia. Sabéis que en Italia existe un régimen penitenciario especial para ciertos condenados por crímenes muy graves, entre ellos crimen organizado con fines mafiosos, ¿no? Y ese sistema se ha considerado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como no solo excesivo y desproporcionado, sino que se ha considerado como casi una condición de trato inhumano y degradante, porque es una condición de privación de libertad incomunicada, a pesar de que en los años ese sistema haya sido reformado, ablandado y tal. Y esto nos pone un problema muy grave, porque de momento Italia no ha ejecutado esa sentencia, pero lo hará con la reforma del sistema penitenciario probablemente.
el problema cuál es, que nos pone enfrente como el sistema europeo en este caso, pero pasa también con el sistema regional europeo, tal vez ignore la situación concreta del país. En el caso de Italia, ignora que un mafioso lo es toda la vida. No va mañana a arrepentirse y decir, pues para ahorrarme o sea, colaborará con la justicia, hay casos de colaboración, pero siempre quedará miembro hasta la muerte de la organización, como sucede, por ejemplo, con las organizaciones criminales en México. Pues eso ya me lo confirmarás tú. No sé si teníamos tiempo para seguir hablando. Tiempo tenemos. Vale. Yo solo diría acotarnos tal vez a establecer un tiempo determinado por las personas que se encuentran acompañándonos virtualmente, y si les parece podemos dejar tal vez a manera conclusiva 2 minutos para cada uno de los ponentes y con ello pretender cerrar esta mesa de trabajo. Bien, gracias señor presidente por la moderación. Respecto a la sentencia de Estrasburgo, yo la recuerdo muy bien porque yo estaba trabajando con mis alumnos aquel día en el que Estrasburgo hizo pública la sentencia. Y el contexto en el que se da es un contexto de alarma social tremenda que causó la sentencia de Estrasburgo. Porque, y esto lo vemos nosotros como juristas, ¿no? Los malos, dicho sencillamente, los malos tienen derechos. Así de sencillo. O sea, tú no puedes someter en el marco de un Estado de Derecho a un terrorista a tortura, de tratos inhumanos, crueles y degradantes y tal. El peor criminal, un pederasta, tiene derecho a las garantías del debido proceso legal. Y aquí en España había en el régimen penitenciario un sistema de imposición de sanciones donde, por ejemplo, yo no sé si llegaste a escuchar porque era muy común, que yo decía, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Condenaban a un terrorista a 1000 años de cárcel. 1000 años de cárcel. Pero claro, el terrorista no podía estar más de 35 años, que era la prisión perpetua. Entonces, cuando estaban en la cárcel, pasaban desapercibidos, acudían a las autoridades penitenciarias para pedir la aplicación de beneficios por buen comportamiento, reinserción y tal, se le computaba no sobre los 1000 años, sino sobre los 35. Y llegó un momento en que muchos etarras empezaron a salir de la cárcel en cascada. Y la primera fue Inés del Río, esta señora que había sido condenada a 5000 años de prisión, salió de la cárcel por una sentencia de Estrasburgo, porque Estrasburgo dijo, el Convenio Europeo prohíbe la aplicación retroactiva de la ley. Y el Estado español se defendió diciendo, es que no es aplicación retroactiva de la ley, es la aplicación de una doctrina del Tribunal Supremo, la doctrina Parot. La aplicación de la doctrina Parot no es una ley. Esa doctrina Parot dice, no se va a computar sobre los 35, se va a computar sobre el total de los años, sobre los 1000 años. O sea, no van a salir nunca, se van a morir en la cárcel. Y Estrasburgo dijo, no, hablando lo que comentábamos ayer de ser formalistas y tal, en este caso, interpretar la norma a favor de la persona y decir, Estrasburgo dijo, no es una ley, pero sí tiene efecto retroactivo y tiene un efecto sobre la libertad de esta persona. Entonces, vamos a aplicar de forma análoga, ¿vale?, la aplicación retroactiva de la ley, aunque sea un criterio interpretativo del Tribunal Supremo. Y se puso en la calle a los etarras. Y entre ellos salieron un montón de pederastas y de violadores y personas que habían sido condenadas a 400 años de cárcel, se tuvieron que poner al día siguiente en la calle. Y ese mismo día que Estrasburgo hizo pública la sentencia, salió el ministro del Interior del gobierno Rajoy, una rueda de prensa. ¿Y saben qué dijo el ministro del Interior? Sabiendo que había una conmoción social en la calle en este país, dijo, no, tranquilos. Sí, nos ha dicho Estrasburgo que los soltemos, pero, y esas fueron las palabras que utilizó, ya habrá margen
para la ingeniería jurisdiccional. O sea, diciendo, no los vamos a dejar salir, se van a morir en la cárcel. Aquello fue una crisis en el gabinete del gobierno y tal, y al día siguiente, a primera hora de la mañana, el ministro de Justicia convocó una rueda de prensa y dijo, con cara afligida, o sea, no dijo, el ministro del Interior ha dicho una burrada, no lo dijo, pero dijo, miren, estamos en el marco de un Estado de Derecho. España es miembro del Consejo de Europa. Aceptamos la jurisdicción contenciosa obligatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Estado no tiene margen, tiene que cumplir, tiene que honrar sus obligaciones internacionales. Y mal que nos pese, tenemos que cumplir con las determinaciones de Estrasburgo. Y en aplicación de la sentencia, pues se pondrá a estas personas y a las que les corresponda en libertad. Y esta fue la cuestión, o sea, esa fue la cuestión. Conmoción social total, una versión incluso a Estrasburgo diciendo cómo era posible que dejaran a estos criminales que habían matado a 100, 200 personas, ponerlos en libertad y tal. O sea, una conmoción, pero claro, nosotros tenemos que analizar de una forma, digamos, imparcial y decir, aunque sean malos, tienen derechos, ¿no? Y el Convenio Europeo de Derechos Humanos ampara al ser humano, a la persona, al margen de los crímenes que haya cometido, ¿no? O sea, no se le puede privar de las garantías del debido proceso. No se puede, es imposible hacer eso. Simplemente ese comentario sobre la sentencia. Perdón, que me haya excedido del tiempo. Muchas gracias, doctor. Y doctora, tiene el uso de la voz. Sí, muchas gracias, señor presidente, por darme otra vez el uso de la voz. Muchas gracias. Yo simplemente quiero concluir diciendo que, por supuesto, estoy de acuerdo con César con respecto a la mención que hace del caso del Río Prada. Ojalá tendríamos margen porque el debate sería enorme, diciendo que todos tienen derechos, hasta los malos tienen derechos. Los malos, es decir, los que hayan sido condenados con sentencia firme. Pero está claro, eso es allí donde interviene el sistema de derechos humanos, ¿no? Y va más allá o integra incluso, como integró en el caso específico español, no solo en el caso de Río Prada que mencionamos, sino que en otras ocasiones, por ejemplo, con respecto a algunas decisiones de órganos de tratados de Naciones Unidas, también se pudieron implementar e integrar los derechos garantizados en la Constitución española a través de esas entidades internacionales, de esas instituciones jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales internacionales. Así que es fundamental que se integren lo más posible con los ordenamientos de los estados. Y por último, quisiera aquí, como se ha hecho mención, yo no tenía tanta... no quería ser tan... no quería presumir de esa gran amistad y tampoco no sé si me merezco el título de alumna del profesor Fabián Salvioli, al que también quiero aprovechar aquí en conclusión, como ya ha hecho César, y saludar. Al que siempre a su labor escrita, sino que también de promoción, de respeto y de garantía de los derechos, nos inspiramos prácticamente casi todos. Y sobre todo, citaba ahora César, el respeto, ¿no?, de la persona humana, el principio pro persona, ¿no?, que es una de las banderas de la labor del mismo profesor. Muchísimas gracias a todos por acogerme con vosotros una vez más hoy. Pues muchas gracias a ambos ponentes. Ha sido un intercambio de ideas, me parece muy interesante. Y pues también la oportunidad de transmitir por redes sociales la misma permite que muchas más personas de las que tal vez físicamente en un evento hubiera sido imposible,
Aún así, les reitero el agradecimiento, así como a aquellas personas que en este momento nos siguen. Y les recuerdo que mañana continuarán estas mesas de trabajo, siendo la primera de ellas a las 10 de la mañana, invitando entonces a todos aquellos que se encuentran viéndonos por ahí. Saludo a la directora de la academia, a Irene Espiño, que por aquí nos saluda, y le cedo el uso de la voz también, por si desea hacer algún comentario. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues ya nada más pasé por aquí para saludar a César y Antonieta y obviamente a nuestro presidente moderador de la sesión de hoy. Pues pude participar en una parte del debate que me pareció muy, muy intenso, muy enriquecedor. Pues espero que también el público y todas las personas que nos han estado siguiendo, tanto vía Zoom, pero también vía redes sociales, haya podido aprovechar de este debate, de esta sesión tan interesante. Como bien comentaba el doctor Morales, por hoy el observatorio se acabó y vamos a seguir con los trabajos del último día del observatorio, el día de mañana. Entonces los invito a todos para que nos sigan acompañando en la última parte del observatorio. Muchísimas gracias, señora directora, por haberme con vosotros, por el privilegio de tenerme con vosotros también en esta ocasión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Antonieta, un gusto verte. Igualmente, César, un gusto saludarte. Allí, pues, salúdame Sevilla. Yo me sumo, muchísimas gracias a mi querida amiga Antonieta. Muchísimas gracias, señora directora de la Academia, por la invitación. Ha sido un placer, un privilegio compartir este espacio con tan queridos amigos, con el señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos. No sabía que era él el que había promovido la acción. Es el culpable. Y muchísimas gracias. Espero que esta colaboración continúe y pronto pueda ser en vivo, ahí, en Saltillo. Muchísimas gracias, Irene, por la invitación. No, muchas gracias a ti, o también puede ser en Sevilla o en Italia. Por supuesto, cuando quieran. Además, triangulamos. En Santiago al frío, o en Santiago al frío. Todos cordialmente invitados. Muchas Yo gracias. también te agradezco, Irene, la invitación que me hacen para la moderación y me dio gusto conocer a César y a Antonieta. Y un placer haber coincidido aquí, esperando también en lo futuro vernos personalmente. Hasta luego. Hasta luego.